Buenas noches. Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del proyecto de ley para la reforma política, para decirles sencillamente cómo propone el gobierno que sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo español a una tarea de protagonismo y solidaridad. Ha llegado el momento de clarificar la situación política y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes en virtud del nuevo pluralismo surgido en España aspiran a ser sus intérpretes y representantes. Reconocido en la declaración programática del gobierno el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay que conseguir que el pueblo hable cuanto antes. Y esto es lo que el Consejo de Ministros acaba de aprobar. El proyecto de ley para la reforma política. Es un proyecto sencillo. Aquí está la clave de la transición. Esta ley que Adolfo Suárez presenta al pueblo español es la puerta que puede abrir en España la vía a la democracia. Pero antes de llegar a ella, va a ser necesario salvar los numerosos obstáculos que se interponen en el camino. La historia de esta ley es corta. Fue redactada por Torcuato Fernández Miranda unas semanas antes de que el presidente Suárez la presentara ante la opinión pública. Fernández Miranda escribió el proyecto de ley para la reforma política, el borrador, un fin de semana de aquel agosto, del agosto del 76. El lunes siguiente me lo entregó a mí para su corrección. Él tenía una teoría de que cuando existía algún problema y alguna circunstancia difícil, había que buscar, repetía una frase de Gracián, un real torcedor, es decir, un punto de apoyo que sirviera para levantar los problemas que enturbiaban el asunto. Entonces, cuando yo leí aquello en su despacho, tuve la intuición total de que allí había un real torcedor y se lo dije. Esto me parece que es lo que va a producir la evolución, la reforma, que es lo que se necesita. Él asintió y dijo sí, pero es necesario que ahora lo aprueben las Cortes. 24 de agosto. Es viernes y hay Consejo de Ministros. Ese día, Adolfo Suárez va a mostrar al gobierno unos folios que le ha entregado Fernández Miranda con estas palabras. Aquí te doy esto, que no tiene padre. Es la ley para la reforma política. El proyecto se discutió amplia y exhaustivamente en Consejo de Ministros y allí cada uno de los ministros del gobierno aportó su pequeño grano de arena para poner o para quitar. El hecho es que en su formulación final, la ley se convierte en una pieza legal muy breve, pero de extraordinaria trascendencia política. Por lo pronto, y además de establecer en su articulado el sufragio universal como vía para elegir a las futuras Cortes, el proyecto proclama directamente la democracia, basada en la supremacía de la ley, considerando a esta, a la ley, como expresión de la voluntad soberana del pueblo. Con esta formulación, lo que se está definiendo es un Estado democrático y de derecho, con expreso reconocimiento de la soberanía popular. Está claro, por lo tanto, que se pretende dar un vuelco radical al régimen político existente. Yo creo, no solo a mi juicio, sino a juicio de todos los ministros y de todo el gobierno, nos dimos cuenta que empezaba una situación completamente distinta y que de verdad había un proceso, insisto, sencillo, claro y honesto de apertura política. Pero para que ese proceso de apertura política pueda echar a andar, es necesario, primero, que el proyecto de ley para la reforma sea aprobado por las actuales Cortes. Ahora bien, ¿cómo van las Cortes franquistas a aprobar una ley que supone precisamente la desaparición del franquismo? Y sin embargo, Suárez está convencido de que la transición a la democracia no podrá hacerse de forma pacífica más que si se respeta escrupulosamente la legalidad, cosa que el rey, el presidente y todo su gobierno han jurado cumplir. De otro modo, si el gobierno tiene la tentación de hacer caso omiso de las instituciones y de sus propios compromisos e introduce la democracia por decreto como exige la oposición, podría producirse un conflicto civil o incluso un levantamiento militar. La clave de que la transición política a la democracia se realice y se realice en paz no está solo pues en el contenido de esta ley para la reforma política.
está también en el camino que se siga para ponerla en práctica. Un camino difícil que se inicia ese día 10 de septiembre, cuando Adolfo Suárez presenta el proyecto al pueblo español. Ante ese pueblo, cuya politización es la simple pero soberana politización de querer decidir su futuro y decidirlo en paz, en orden y seguridad, hemos querido comparecer hoy. Y repetir una vez más que el futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo. Para ello tiene la palabra. El gobierno que presido ha preparado los instrumentos para que esa palabra pueda expresarse con autenticidad, para garantizar en definitiva su soberanía, la soberanía del pueblo español. Buenas noches. ...16 de noviembre... Suárez se enfrenta a la prueba definitiva para su proyecto reformista. Ese día se reúne el Pleno de las Cortes franquistas para discutir y votar el proyecto de ley para la reforma política que presenta el gobierno. De lo que suceda en las Cortes depende no tanto el que la transición a la democracia se realice como está previsto, sino, sobre todo, el que se realice en paz. La operación reforma ha sido meticulosamente planeada por el gobierno, por el presidente de las Cortes y por el rey, y ejecutada después con toda precisión. Cuando comienza el Pleno de las Cortes, Adolfo Suárez y sus ministros llevan ya más de un mes empeñados en una tarea singular, la de ponerse en contacto personalmente con todos los procuradores en Cortes para intentar convencerles uno a uno de que voten a favor de la ley. Nos repartimos entre todos los miembros del gobierno, los distintos procuradores en Cortes que iban a decidir sobre la ley de reforma política, sobre todo entre los ministros políticos. Y empezó una actividad febril de 24 horas de una convicción personal individualizada a todos y cada uno de los procuradores en Cortes, con una idea, y es que bastante desgracia era que un régimen político naciera de una guerra civil para que también tuviera que terminar con otra guerra civil. A mí me tocaron 60 procuradores. Se les explicó uno por uno las razones de la reforma, la necesidad de un régimen de convivencia entre todos los españoles, los deseos del rey, su propio futuro político. Muchos de ellos podían continuar siendo en el futuro hombres importantes en la vida política española, otros quizá no, y lo sabían.